el diputado nacional José Luis Esper. Yo le tengo mucha confianza con José Luis, siempre es muy amable conmigo en todas las entrevistas que he tenido. Le quiero preguntar, ¿ya podemos decir José Luis Esper un liberal dentro de Juntos por el Cambio? ¿Cómo te va, José Luis? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, Miguel, equipo, a la producción y a los oyentes. Muy buenas tardes, feliz día. ¿Cómo estás? Feliz día trabajador también para vos. Gracias, bueno, gracias. ¿está bien presentarte como diciendo un liberal que se acaba de incorporar a Juntos por el Cambio? ¿Lo damos como un hecho concreto? No, para nada. Todavía no. Y además nunca va a ser una incorporación a Juntos por el Cambio, sino armar un nuevo frente opositor en el cual confluyamos los liberales de Avance a Libertad con Juntos por el Cambio. Pero no, todavía no se puede decir que el acuerdo para confluir en un nuevo espacio esté cerrado. Todo viene muy bien. Todo viene muy bien. Te dieron la bienvenida, te dio la bienvenida Gerardo Morales, presidente del radicalismo, el presidente de la coalición cívica. Acá en esta radio la semana pasada saludó con beneplácito Graciela Ocaña, dijo que eras una persona con la cual se podía trabajar muy bien y dialogar muy bien. Incluso en este programa de radio, no es que lo he leído, han pasado y todos saludaron muy felices la adhesión o la conformación que te incorpores a ese frente electoral. Sí, no, estamos en un todo de acuerdo. Yo he tenido excelentes reuniones con, todos los miembros de Juntos por el Cambio. Me he reunido por lo menos con 10 o 12 de ellos, todos, con cada uno de los partidos que conforman el Juntos por el Cambio, Lilita Carrió, Maricela Echegoyen, con Graciela Ocaña charlado, con Mario Negri, Alfredo Cornejo, Gerardo Morales, Mauricio Macri, Patricia Bullrich, Horacio Rodríguez Larreta, Diego Santilli, Lilita Carrió. La semana que viene me reúno tengo varias reuniones la semana que viene con gente junto con o sea, seguimos charlando muy bien, pero todavía no te podría decir que el acuerdo está cerrado. Perfecto. Te hago dos preguntas. Lo importante es que si esto se llegara a conformar es que la sociedad va a tener la tranquilidad que están concluyendo los que defienden muy bien, lo han hecho, la democracia, las instituciones, la independencia de poderes, la república, con las ideas económicas que los liberales le vamos a aportar a este nuevo espacio, que son las ideas del sentido común, que se aplican sin ninguna discusión, sin dudarlo, en los países donde la gente prospera, donde la gente le va abajo. Así que nuestro gran aporte ¿Vos crees que el espacio opositor sería la gran transformación económica liberal que Argentina tiene que hacer? Yo sabés que siento, José Luis, que de haber como periodista presenciado, haber cubierto distintas campañas electorales, de los 90 para acá, te diría, de fines de los 90 para acá, esta es la primera campaña donde parece que hablar de iniciativa privada y hablar menos del rol del Estado tiene garpa, como dicen los pibes, ¿no? Esta vez garpa ese discurso. En otro momento no era una mala palabra. Vos en las campañas del 2011 decías, no, bueno, pues el Estado hace mucho, gasta mal, hay que imponer la iniciativa privada, te venían todos encima. Ahora parece que tiene carne, que como que prende un poco ese discurso en la gente. Diga quien lo diga, pero parece que es por ahí también, ¿no? Bueno, acá... A ver, esto que vos comentás a mí personalmente como intelectual me tiene muy satisfecho, me tiene muy realizado, porque lo que hicimos, aquella cosa que parecía medio demencial en el 2019 de lanzarnos a una presidencial sin red de contención, hoy todo lo que está pasando le da sentido a aquella epopeya que hicimos en algún lugar de haber planteado las ideas de la libertad en una campaña presidencial, en el medio de una crisis económica y en debates presidenciales. Haber planteado esa semilla, cómo es verla crecer como ha crecido hasta ahora, a tal punto que desde la principal oposición estamos negociando la posibilidad de que Avance a Libertad confluya en un nuevo espacio opositor, la verdad, le da mucho sentido a lo que pensamos en 2019, cosa que también ha sido ayudado por el desastre y el desquicio económico que ha sido el kirchnerismo, por supuesto, ¿no? Pero, bueno, la verdad es una faena que me tiene muy realizado por haber sido aquel que reinició la discusión de la libertad en una campaña presidencial después de 30 años, después del ingeniero Alzogaray, que no se hablaba con claridad de las ideas liberales. Eso después... Pero estás convencido,
¿crees lo que yo planteo, que esta vez muchos discursos, incluso muchos políticos que han participado como candidatos en otras campañas, ahora lo han aceptado como parte de una realidad política que les puede dar réditos? Antes le escapaban a esa discusión, sí, o a esas ideas. A ver, antes las campañas se hacían haciendo populismo con el gasto público, y dale con el gasto, y hay que aumentar el gasto y demás. Ahora se está haciendo campaña a ver cómo hacemos para que el sector privado renazca, florezca de nuevo, aquel que se murió, que la actividad privada sea predominante en la Argentina. No, está buenísimo eso, está buenísimo lo que está pasando. Esper, buenas tardes, Daniela Jara los saluda. Hola. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué piensa usted de hay mucha gente que es liberal hasta que le tocan su bolsillo, digamos? Es liberal hasta que le sacan su plan, es liberal hasta que le aumentan el gas, la luz. O sea, ¿cómo convive, digamos, los que están a favor de los libertarios con cuando les toque a ellos el recorte? No sé si se entiende la pregunta. No, mirá, lo que hay que decir en campaña es que Argentina es un adicto, y como adicto, si sigue con esta adicción del populismo, se va a morir. Morir en términos para un país, como los países no desaparecen, es terminar siendo miserables, absolutamente miserables. Eso es morir, ser miseria. Cuba, Venezuela, Nicaragua. Eso es morirse como país. Ahora, para evitar eso, tenemos que hacer una especie de cura de la adicción, y eso implica un síndrome de abstinencia. Entonces, lo que hay que decir a la gente es que síndrome de abstinencia va a haber. Ahora, la alternativa a no sufrir el síndrome de abstinencia, que no lo van a sufrir todos, sino los que tienen que sufrirlo, no es la gente de laburo, sino que acá lo tienen que sufrir. El síndrome de abstinencia, los empresarios provendales, los sindicalistas corruptos, los ñoquis del Estado, las organizaciones piqueteras que reciben plata sin ninguna justificación. Ellos son los que tienen que sufrirlo. Esos síndromes de abstinencia de enfrentar a mafias, Argentina lo tiene que pasar sí o sí, si es que no quiere morir de esta aflicción o adicción que es el populismo. Así que eso hay que decírselo a la gente. Que acá va a haber que blanquear las tarifas, va a haber que blanquear un montón de precios que están completamente controlados, hay que eliminar un cepo cambiario. Todo eso implica en el corto plazo más inflación, y eso va a haber que pasarlo. Y para que la inflación adicional a la que tenemos hoy no termine en hiper, hay que hacer otro montón de cosas, porque el desquicio económico de Argentina, que ya viene de hace un siglo, bueno, ahora el kirchnerismo le ha puesto un moño directamente al desquicio de esto, ¿no? José Luis, te quiero preguntar respecto a mañana, fin de semana largo, feriado. Hoy se anunciaron mayores restricciones para las empresas para acceder a los dólares libres. Cuando hablo de dólares libres, no del blue, sino del MEP y del contado con liquidez, que es con la que las empresas se financian o financian sus importaciones. Teniendo en cuenta esto, teniendo en cuenta que lo tenés hay un frente de todos que ya lo corrió Alberto Fernández y tiene dos cabezas visibles, Cristina y Sergio Massa. El ministro de Economía dice, tenemos que acordar con el Fondo Monetario Internacional, o le vamos a pedir el acuerdo que tenían ya no existe más, se tocaron reservas para intervenir en el mercado interno de cambio de divisas, pero quieren reacomodar el acuerdo y pedir que se le adelante los desembolsos, los dos del segundo semestre, para el mes de abril, o abril-mayo, ahora. Y el otro día Cristina habló en La Plata y prácticamente el Fondo Monetario es responsable de la inflación, de todos los males que tenemos, etcétera, etcétera. Todo esto, por supuesto, los mercados lo ven, digamos, de alguna manera dice, bueno, si el Fondo Monetario te adelanta la plata, reacomoda, bueno, se calma la cosa, y si no, vamos a estar a las corridas de vuelta. ¿Qué puede pasar en los próximos días? Porque lo que logró el gobierno interviniendo fue controlar el precio del dólar unos días, pero la corrida, el miedo que hay o la inseguridad que hay por el tipo de cambio todavía no. Yo no creo que el Fondo Monetario te vaya a adelantar desembolso frente a un programa que está caído en los hechos, y cuando lo más probable es que en las elecciones que se avecinan, el actual gobierno pierda las elecciones y por lo tanto haya un cambio de signo político. Va a pedir que la oposición participe, como ha ocurrido en otros países, en otras circunstancias, participe del nuevo programa económico o de la actualización del programa económico caído que tiene con el fondo. El fondo va a razonar así para adelantar desembolsos. Y ahí es donde yo le digo al gobierno de Alberto Fernández que tiene que pagar el costo político del desquicio económico que el propio gobierno de Alberto Fernández ha realizado.
eliminando el cepo, dejando libre completamente al dólar, unificando el mercado de cambios, y para que eso no signifique que explote el dólar, tiene que haber un compromiso muy serio del presidente de la cadena nacional diciendo que no se va a emitir más pesos para financiar al fisco, y además un congelamiento total del gasto público de acá a fin de año para ir bajando el déficit y que el dólar no se dispare. Pero eso tiene que ¿Vos crees que eso tiene que estar completamente... ¿Crees que eso va a pedir el Fondo Monetario? Pero la oposición seguramente del fondo, para que te adelanten desembolso, te estoy diciendo, el fondo sí. va a pedir algún compromiso de la oposición en que este es el comienzo, esta suerte de Remenikov que debería ser el gobierno de Alberto Fernández, es el comienzo de un nuevo programa económico muchísimo más sensato que el disparate programa económico que el propio fondo ha avalado al desembolsarle lo que le ha desembolsado al gobierno de Alberto Fernández para pagarle lo que le debe al fondo, porque desembolso al final, ¿no? Te digo esto, porque vos decís, esto es lo que va a dialogar o va a pasar cuando el gobierno hable con el fondo. ¿Vos lo escuchaste a Cristina el jueves en La Plata? Sí, sí, claro. Digo, si hay un discurso más alejado, sí, claro, si hay algo más alejado de lo que vos decís que va a suceder entre el ministro de Economía y el Fondo Monetario, es el discurso de la líder del espacio opositor, que es la vicepresidenta. No, yo te digo lo que va a ocurrir si el gobierno de Alberto Fernández le pide al fondo adelantamiento de los fondos de un programa que está caído, ¿no? O sea, yo te digo lo que le va a decir el fondo muy probablemente al gobierno, si el gobierno pide adelanto de desembolso de un programa que está caído. El fondo te va a decir, primero, flaco, renegociemos el acuerdo. Y en la renegociación del acuerdo, el fondo le va a decir, miren, señores, ustedes tienen que pagar costos por el desquicio que ustedes han hecho, desquicio que también nosotros hemos avalado. Pero bueno, acá el que pone la plata, el que pone las condiciones también, el que pone la plata, el Fondo Monetario. Pero además, la Argentina necesita blanquear todas estas distorsiones de cepo cambiario, precios subsidiados, precios pisados, precios no pisados, que poder vender por el MEP, que no poder vender por el MEP, todo este desquicio hay que terminarlo por completo. Acá tiene que haber unificación del mercado de cambios, libre acceso al mercado de cambios, y te repito, para que eso no signifique una crisis cambiaria, tiene que haber un compromiso de este gobierno por cadena nacional, por parte del presidente, de acá no se emite más para financiar al fisco, y tiene que haber un congelamiento total del gasto público. Si esto no se hace, todos los días vamos a tener, cada 3 días vamos a tener medidas estalinistas como las que está lanzando el gobierno. Va a ser así, es o una u otra, o todos los días con esta pesadilla de un gobierno bordeando lo inconstitucional, porque esto de estar metiéndose así como se mete este gobierno con una constitución que hoy cumple 170 años, esto ya pasó, la constitución liberal del 53, que todavía en la del 94, a pesar de las reformas socialistas que se le fueron metiendo a lo largo de la reforma, sigue teniendo el espíritu liberal del 53. Todas estas medidas que está tomando el gobierno de Fernández en el límite son abiertamente inconstitucionales para mí. Entonces, esto tiene que terminar. Ahora, para que esto termine, y se requiere de un gobierno que asuma el desquicio que ha hecho y que pague el costo político del desquicio que hizo. Ahora, ¿usted cree que va a mantenerse así hasta que, digamos, tenga que entregar la banda a fin del gobierno y que el ajuste lo va a hacer el próximo? No, yo creo sea que quien sí, sea, ¿no? ¿Usted cree que no va a poder llegar así como...? El mes de mayo, las elecciones, bueno, las PASO son a mediados de agosto, después tenemos las generales a fines de octubre, ¿no? Esto, otros 5 meses así no se sostiene. Si sigue el gobierno por el camino que va, vamos a tener cada tanto crisis, como la que hemos tenido hace 10 días con el dólar, que de pronto te salta 70 pesos y vos decís, ¿cómo? Y sí, está la bomba que te está explotando de a poquito. Pero no cree que llega en esta situación hasta diciembre, que va a tener que hacer un cambio económico antes. Claro, el plan llegar, todo el mundo hablaba que la idea era llegar. Digo que yo les digo, pero no porque yo siempre, no porque es el herramental básico de la economía. Como usted se quedó sin reserva, que es lo que ha pasado este gobierno, y que si usted se quedó sin reserva, lo que tiene que hacer es liberar por completo el mercado cambiario, y no empezar a andar a punta de pistola, obligando a los exportadores a vender y obligando a que los importadores de dólares no compren, sea para importar, para pagar deuda externa, para pagar intereses, para pagar dividendos, para pagar importaciones de bienes o servicios. No es la solución esa. Si usted se quedó sin reserva, no es Stalin la solución, sino
la libertad absoluta del mercado de cambio. Ahora, para que la libertad absoluta del mercado de cambio no implique una explosión, hay cosas para hacer adicionales a la libertad total del mercado de cambio, que es, insisto, que el gobierno asuma el costo de un presidente hablando por cadena nacional diciendo que no se emiten más pesos para financiar al Tesoro y que se congele el gasto público nominal. A ver, pongámoslo claro, en el año 2020, cuando el gobierno decidió encerrar a toda la población activa y laburante de Argentina y la fundió de tanto que la encerró, acá el Estado siguió cobrando impuestos a pesar de que el Estado estaba cerrado. O sea, teníamos un Estado cerrado, cobrando impuestos demenciales, con la gente de laburo no pudiendo laburar. Bueno, que ponga el hombro el Estado esta vez y que congele el gasto público, claro, y le diga a los que viven del gasto público, no hay manera de seguir pagándole más de lo que estamos pagando a pesar de que la inflación sea 150% al año. José Luis, te hago la última pregunta, sí, estamos sin tiempo. No digo que, a ver, cualquiera que lee rápido, digo que pasa por encima las noticias, dice, bueno, un liberal a favor de la dolarización. El otro día hablamos con Ricardo López Murphy acá en la radio, ¿no? En el programa, y dijo, sí, no, mira, yo no estoy de acuerdo con la dolarización. Digo, yo soy liberal, no estoy de acuerdo. Y Milei, que ha crecido en las encuestas, tiene ese caballito de batalla. ¿Pensás que es una opción? ¿Es debatible? Siempre estuviste a favor de debatir todas, sos un hombre de ideas y de debate, pero hoy es la salida. La dolarización. No, mira, hasta el propio Milei, cuando lo han apretado un poco con la dolarización, ha reconocido que la dolarización es el punto final, el punto de llegada, si vos querés, la frutilla del postre de un mega programa de reformas liberales y estructurales para el mercado que tiene que hacer Argentina. Por ejemplo, yo, en mi caso, primero la apertura al comercio, y restricta apertura al comercio. La Argentina no puede seguir encerrada como está cerrada 5 o 6 años. La otra cosa, este Estado, el tamaño del Estado que tenemos, es impagable por parte de la gente con impuestos infernales, y además es infinanciable porque nadie te quiere prestar ya para financiar el déficit. Además que es inadmisible que con esta presión impositiva salvaje que está fundiendo a la gente de laburo, el Estado todavía gasta más de lo mucho que recauda y tenga déficit que cada tanto te genera una crisis, de inflacionario, de deuda. Y la tercera cosa, que hay que terminar con estas mafias sindicales que imponen leyes laborales que son antiempleo. Entonces, una vez que tengamos hechas estas 3 reformas, que hay que tener huevo y claridad para esas 3 reformas, porque hay que ir contra los empresarios prebendarios, hay que ir contra toda la mafia que está enquistada en el Estado robando plata al contribuyente, y hay que ir contra las mafias sindicales. Una vez que terminemos con estas 3 mafias, y que Argentina tenga inflación internacional, ponele hoy 5% anual, ese día tiene sentido discutir el sistema monetario. Mientras no logremos matar la inflación, que es hija de este sistema desquiciado, que tiene 3 cabezas malditas, de empresarios prebendarios, política muy corrupta y un sindicalismo mafioso, no tiene sentido discutir el sistema monetario, porque si hoy querés meter dolarización, o el euro como moneda, o el real como moneda, porque querés cerrar el Banco Central, va a estar emitiendo el dólar trucho o euros trucho en 6 meses. Entonces, si lo principal es cambiar este sistema desquiciado de economía cerrada al comercio, de Estado elefantiásico, de leyes laborales, en la época de las cavernas, ¿para qué mierda estamos discutiendo el sistema monetario? Discutamos lo que hay que discutir, digo. José Luis, te quiero agradecer mucho este tiempo en el Día del Trabajador, que hayas tenido la diferencia de hablar con nosotros. En el Día del Trabajador, la producción y los oyentes. Gracias, muchas gracias. José Luis Espere, pasó por la 1110.